Bueno, no sé muy bien por dónde empezar con esto. Ha pasado casi un año desde que experimenté lo que viví. Y en ese tiempo, casi logré convencerme por completo de que no había sido real. No fue más que tu imaginación desbordante, Harry, me repetía día tras día. Una de esas pesadillas que parecen tan reales que te acompañan durante mucho tiempo, causadas por una experiencia traumática. Eso fue todo. Y, junto con unas copas fuertes cuando mis propias palabras a veces no me convencían, poco a poco comencé a olvidar. Poco a poco comencé a dejarlo ir y a volver a la vida normal. Hasta ayer, claro. Verás, soy una persona a la que le encanta hacer ejercicio. Cuando dejé de fumar hace 3 años y medio, decidí dedicar todo mi tiempo y energía recién liberados a ponerme en forma. Aunque no al principio. Fue solo después de notar que empezaba a subir de peso rápidamente. Una mañana me subí a la báscula y, para mi sorpresa, descubrí que, por primera vez en mi vida, había superado los 90 kilos. Eso lo decidió todo. Me puse a comprar unas zapatillas de correr baratas en Walmart, saqué un pantalón de chándal viejo del armario y empecé a caminar todos los días que podía. En aquel entonces, no estaba en la mejor situación económica, así que en lugar de apuntarme al gimnasio, opté por entrenar en mi barrio. Durante aproximadamente 1 hora al día, recorría las calles residenciales antes de volver a casa con la cara cubierta de sudor. Poco a poco, me sentí mejor y más feliz a medida que perdía peso. Mientras lo hacía, pasé de caminar rápido a trotar a toda velocidad. Y a menos que tuviera algo que hacer o el clima me obligara a quedarme en casa, nunca rompí mi rutina. Y más concretamente, a pesar de que mi barrio tenía fama de ser un poco sórdido, siempre me sentía seguro al salir. La gente que veía siempre era amable, asintiendo y sonriendo al pasar. Y nada me molestaba. Así fue hasta la pasada primavera. Cuando me desperté esa mañana, todo parecía igual que siempre. Nada más que un día típico de enero en el Pacífico Noroeste. Según la aplicación del tiempo de mi teléfono, la temperatura rondaría los 10 grados, ideal para hacer ejercicio. Y después de devorar un tazón de Raisin Bran Crunch, un plátano y un yogur, me lavé los dientes rápidamente y empecé a prepararme. Me vestí, me puse las zapatillas de correr mientras sacaba la chaqueta del armario y me la ponía. Finalmente, cogí las llaves de casa del gancho, guardé el carnet de conducir en el bolsillo de mi chándal y cogí mi iPod, los auriculares y las gafas de sol del brazo del sofá antes de abrir la puerta principal. Una ráfaga de aire frío me golpeó al salir al rellano del segundo piso de mi edificio, lo que me hizo subirme el cuello para protegerme el cuello. Cerré la puerta con llave, bajé rápidamente las escaleras y me tomé un momento para respirar profundamente y escuchar. El olor del océano Pacífico me inundó la nariz, lo que me hizo soltar un suspiro de satisfacción. Unas cuadras más allá, oía un perro ladrar desde el patio trasero de alguien, junto con el zumbido de alguien cortando el césped. Al girarme para estirarme, oí un fuerte zumbido desde arriba, y levanté la cabeza para vislumbrar la parte inferior naranja del helicóptero de la Guardia Costera que pasaba zumbando sobre mí. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios mientras me estiraba rápidamente, poniéndome los auriculares y las gafas de sol. Sosteniendo el iPod en alto para poder ver la pantalla, deslicé el pulgar por la rueda hasta encontrar lo que buscaba y luego hice clic. Un momento después, mis oídos se llenaron de la dulce y sensual voz de Diana Dors mientras la actriz de la época dorada de Hollywood comenzaba a cantar un beso y un abrazo. Eché un último vistazo a mi apartamento y al estacionamiento. Luego me puse en camino. El aire fresco se sentía agradable en mi cara mientras corría, la ligera brisa me apartaba el pelo de los ojos mientras me dirigía al otro extremo de mi calle. Mi barrio está dispuesto en una especie de rectángulo, con un final sin salida en un extremo que presiona contra el bosque, y de vuelta hacia la carretera principal. Siempre alternaba mi camino para mantener las cosas frescas, a veces yendo hacia la izquierda y subiendo por Michigan Ave hasta la cuadra más alejada, y a veces en dirección opuesta hacia Fulton Ave. Hoy, había elegido este último camino. Casas y coches aparcados se deslizaban a mi lado mientras miraba al frente, perdiéndome en la música y el golpeteo de mis pies sobre el pavimento. Al llegar a una cresta, vislumbré el estuario a mi derecha, la luz del sol reflejándose en él como si fuera un diamante. Otra sonrisa se dibujó en mi rostro mientras bajaba por el otro lado, saltando a la acera para esquivar un Cadillac que venía en dirección contraria. No olvides estar atento a todo, Harry, me recordé mentalmente.
Al llegar a Fulton, rápidamente eché un vistazo a mi derecha, viendo autos y camionetas entrando al estacionamiento del Lighthouse Market. Se me ocurrió una idea. Tal vez me detenga y compre un Gatorade o algo cuando termine. No he estado allí en un tiempo. Me di la vuelta y mantuve mi ritmo constante, subiendo por la calle antes de girar a la izquierda en ese wall. Pasé por más autos y casas, notando con ligera sorpresa que algunos estaban en venta. Negué con la cabeza al recordar haber oído sobre algunos residentes que regresaban a las partes más pobladas del estado. La gente está loca por querer irse de aquí y volver a las ciudades. La idea seguía dando vueltas en mi cabeza mientras comenzaba a subir la pendiente. Pero al pasar por un camino de tierra que se extendía entre Wall y la siguiente calle, mi hilo de pensamiento se rompió cuando un gran escalofrío me recorrió la columna. Supe al instante que tampoco había venido del viento. Mi cuello todavía estaba subido. Y además, no había sido el tipo de escalofrío que te da. Era un estilo completamente diferente. El tipo de emoción que sientes cuando alguien te está observando. Disminuí la velocidad hasta detenerme, pausando la música y quitándome los auriculares mientras miraba a mi alrededor. La calle estaba desierta. No vi a nadie en los jardines delanteros ni en las entradas de las casas cercanas, y aparte del sordo ruido sordo de la música alta que provenía de una casa a mi izquierda, solo oía el canto de los pájaros en los árboles y el lejano sonido de la cortadora de césped aún en marcha. Giré a la derecha y eché un vistazo al camino de tierra hacia la siguiente manzana. Tampoco había nadie. Me pasé una mano por el pelo, intentando descifrar la sensación. Después de un momento, sin embargo, simplemente negué con la cabeza y me encogí de hombros. Supongo que no fue nada. Nada más que un escalofrío, y tú, por alguna razón, te estás poniendo un poco paranoico. Suspirando, volví a colocarme los auriculares en la cabeza y presioné reproducir. La voz de Diana me calmó casi instantáneamente mientras cambiaba a Earphones o MMM, sacudiendo los últimos jirones de incomodidad. Me di la vuelta y reanudé mi trote, en dirección a Michigan Ave y el extremo opuesto del vecindario. Ojalá hubiera escuchado mi reacción instintiva y me hubiera ido a casa en ese mismo momento. Al llegar al otro extremo del barrio, subí rápidamente por Michigan y giré a la derecha en Wasson St. Esta era una calle que se había vuelto famosa para mí por la cantidad de perros que corrían hacia los bordes de los patios cercados, ladrando como locos al pasar. Sin embargo, para mi sorpresa, ninguno se acercó corriendo al pasar por las casas donde sabía que estaban. Supongo que los dueños piensan que hace demasiado frío para tenerlos afuera hoy o algo así. Sin embargo, no iba a mirarle los dientes a caballo regalado. Seguí adelante, echando vistazos rápidos a izquierda y derecha cada vez que llegaba a una intersección de 4 vías para asegurarme de que ningún coche a toda velocidad me pillara por sorpresa. Algunos idiotas del barrio tendían a pasar a toda velocidad al doble del límite de velocidad con bastante frecuencia. Sin embargo, una vez más, me sorprendió gratamente no ver un solo coche circulando por las carreteras. Esta puede ser una mejor sesión de jogging de lo que pensaba. Decidí terminar la sesión trotando hasta la carretera principal una vez que terminara y dirigirme a la rampa para botes. Siempre que estaba de buen humor, me gustaba caminar por ella, parando a respirar el aire salado y echar un vistazo rápido al camp, un hermoso, aunque tristemente oxidado y abandonado barco amarrado junto a ella. Llegué a la cima de la colina y comencé a bajar, acercándome al cruce con Pacific Ave. Disminuí la velocidad, deteniéndome siempre antes de cruzar la segunda calle principal que atravesaba nuestro barrio hacia el siguiente suburbio. Al llegar, miré a ambos lados en busca de coches. Al no ver que se acercaban, empecé a bajar de la acera y a cruzar la calle. Pero al mirar hacia arriba y al frente, me quedé paralizado, casi a medio paso. Alguien estaba parado al otro lado de la calle. Estaban al otro lado de la calle, no en la acera, sino un poco más atrás, en el jardín delantero de una casa. Normalmente, esto no me habría hecho detenerme. Veía gente por ahí cada vez que salía a correr. Sin embargo, lo que me hizo detenerme fue lo rara que parecía la persona. Para empezar, miraba fijamente al otro lado de la calle, inmóvil como una estatua. No giraba la cabeza ni a la izquierda ni a la derecha, mirando hacia el patio de enfrente. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, ya que llevaba una sudadera o chaqueta con capucha gigante. La capucha les ocultaba el rostro por completo y lo ocultaba de mi vista.
Durante unos instantes observé la figura, esperando a ver si se movía. Pero permaneció completamente quieta. Ah, vale, incluso yo tengo que admitir que es un poco raro. Miré a la izquierda, dudando si debía subir directamente a la calle Kaman para evitarlos. Pero entonces negué con la cabeza. Ahora sí que estás paranoico, hombre. Ya has lidiado con drogadictos y ladrones. Una persona en un barrio no es ni de lejos tan mala. Una vez tomada la decisión, eché otro vistazo a mi alrededor y crucé la calle corriendo, evitando la acera para seguir en la calzada. Al acercarme, me reprendí mentalmente por ser tan cobarde. Decidí, por cortesía, saludar con la cabeza y la mano al pasar. ¿Quién sabe? Quizás le alegraría el día. La figura seguía mirando al frente mientras me acercaba, y al llegar a su altura, asentí rápidamente, esbozando una media sonrisa y levantando la mano que no sostenía mi pop para saludar mientras pasaba a toda velocidad. Por un momento, pensé que la figura no respondería a mi saludo y comenzó a darse la vuelta. Pero entonces la vi levantar la mano para devolver el gesto, y el encapuchado también asintió casi imperceptiblemente. Por un breve instante, vi la mitad inferior de su rostro, vislumbrando también una sonrisa agradable. Y entonces los pasé, bajando la colina ligeramente empinada hacia Fulton. Volví la cabeza para mirar al frente otra vez, subí a la acera del extremo izquierdo y esquivé un Ford Taurus que sobresalía de la entrada. Me perdí de nuevo en la música y el ejercicio, mientras me dirigía al final de la calle. Al llegar a la intersección, decidí no mirar atrás por donde había venido. Y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La figura se había girado para mirarme por el camino. A mí. Me di la vuelta al instante, bastante incómodo con la imagen. Un escalofrío me recorrió, avisándome de que seguía observándome, y me apresuré a subir por la calle hacia la última cuadra de mi ejercicio. Pero no podía quitarme esa sensación de encima. Al pasar corriendo junto a una valla de madera, intenté apartar la imagen de mi mente. No correr por ese tramo de carretera en un tiempo, era demasiado raro para mí. Miré hacia abajo y vi que la acera empezaba a curvarse, indicando que había llegado a la calle. Levanté la vista. Y me detuve en seco. No estaba parado en la esquina de Fulton y Kaman. Ni siquiera estaba cerca. En cambio, miré hacia arriba para ver el letrero verde rectangular proclamar que estaba en la esquina de Wall St. La confusión me invadió como una ola de zapatilla. ¿Qué demonios? Lancé un vistazo hacia atrás. Debajo de mí, vi el letrero de la calle Maple St., junto con el borde del Lighthouse Market al final. Echando un vistazo hacia el otro lado, vi los dos bloques sobre mí, extendiéndose hasta el letrero amarillo de The Aden. Negué con la cabeza, luchando por entender. No entiendo, ¿acabo de imaginar todo eso? ¿Me perdí tanto en la música y en mis propios pensamientos? Era posible. Soy escritor, y muchas veces uso los trotes como tiempo para planificar historias en mi cabeza para escribir cuando llego a casa. Y desafortunadamente, tiendo a tener una imaginación hiperactiva para alguien de mi edad, con tendencia a perderme en ensoñaciones. Eso era lo único posible, lo único lógico, al menos. Respiré hondo, intentando acallar la vocecita en mi cabeza, una que me reprendía sin cesar por no tener tanta imaginación. Rechazándolo, hice lo único que se me ocurrió. Di la vuelta y empecé a trotar de nuevo, subiendo por Wall Street. La oleada de energía que me inundó las venas confirmó la idea de que solo había imaginado los últimos minutos, y me obligué a concentrarme en el camino, permitiéndome solo un pensamiento al respecto. Eso podría ser una buena premisa para una historia. Tengo que tenerlo presente para cuando llegue a casa. Luego aceleré el paso, dejando que la música lo borrara todo. Llegué a Michigan y, como lo había imaginado, giré a la derecha en Wasson. Al continuar, noté que ningún perro venía a ladrarme desde los patios ni las entradas. Igual que antes. Aparté la idea. No había pasado antes. Solo soñé despierto. Apartando la idea, continué, pasando junto a casas y coches aparcados al acercarme a la intersección con Pacific Ave. Sin embargo, por mucho que me reprendiera, me negué a levantar la vista hasta llegar al borde de la carretera. Entonces, miré al otro lado. Y empecé a reírme de lo que vi. Había una figura allí, justo donde imaginé haberla visto. Pero no era una persona encapuchada. Era un pequeño árbol o arbusto, podado y con una forma extraña.
Uno que, si no prestaba suficiente atención, podía confundirse fácilmente con una persona con la luz adecuada. Al instante me di cuenta de que la figura debía de tenerla grabada en mi mente desde la última vez que había salido. Arbustos. ¿Te daban escalofríos unos arbustos? Solté otra carcajada y eché un vistazo rápido a mi alrededor antes de cruzar la calle, acercándome al arbusto. Pausé la música y me quité los auriculares. El sonido de mis risas me inundaba los oídos mientras negaba con la cabeza. Hablé en voz alta. Harry James Lake, amigo mío, eres un cobarde de remate. Se supone que debes asustar a tus lectores, no a ti mismo. Y sobre todo, no por culpa de los arbustos. Riendo de nuevo, comencé a ponerme los auriculares. Pero me detuve al darme cuenta de algo. El sonido de la cortadora de césped, la música, el perro ladrando. Todo había cesado. El vecindario estaba total y completamente en silencio. No era una experiencia nueva. Había habido veces antes en que todo se quedó en completo silencio aquí afuera. Sin embargo, no impidió que fuera espeluznante como la mierda cuando lo hizo. Porque se siente como si fueras la única persona viva por aquí cuando lo hace. Temblando ligeramente ante lo inquietante de todo, me giré y miré el arbusto. Y no pude evitar temblar de nuevo cuando la imagen de la figura encapuchada, sonriéndome y devolviéndome el saludo se apoderó de mi mente. Volví a colocarme los auriculares sobre los oídos, presioné play, el canto de Diana volvió a llenar mis oídos. Esta vez, sin embargo, su voz no me trajo la sensación cálida y relajada de siempre. Solo un ligero barniz. Me di la vuelta y salí corriendo del sitio, intentando ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda y negándome a mirar atrás, por mucho que mi instinto me lo exigiera. Llegué al final de la manzana y giré a la izquierda, asegurándome de mantener la vista en alto y centrada en la señal de la calle. Me acerqué a la alta valla de madera del jardín de alguien, acelerando el paso y sintiéndome más seguro de que llegaría. Fue entonces cuando algo se estrelló contra la valla desde el otro lado, con tanta fuerza que se dobló. Joder. Grité a gritos, saltando de la acera y casi metiendo a la calle mientras me quitaba los auriculares. Al instante, mis oídos se llenaron de los ladridos de un perro tremendamente agresivo al otro lado. Volvió a chocar contra la valla, y el sonido de sus arañazos feroces en la madera se elevó con sus gritos guturales. Me quedé allí un momento, respirando con dificultad. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y me incliné un poco, poniendo las manos en las piernas, mientras soltaba una risa nerviosa y ahogada. Dios mío, Crow. Joder. Levanté una mano y me froté la cara, deslizándola bajo las gafas de sol para frotarme los ojos. La gente debería entrenar mejor a sus perros. Eso casi me da un infarto. Solté otra risa nerviosa, y luego respiré hondo unas cuantas veces más. Mi corazón empezó a latir más despacio y sentí que mi respiración volvía a la normalidad. El dolor lento y sordo de mis músculos, bien trabajados, empezó a resonar en mi cuerpo mientras me quedaba quieto. Por suerte, el perro había dejado de intentar atravesar la valla y atacarme. Los ladridos habían cesado, probablemente al darse cuenta de que no representaba ninguna amenaza. Me volví a poner los auriculares y me enderecé, levantando la vista para mirar al frente. Y sentí que la sangre en mis venas se convertía en hielo. Ya no estaba junto a la valla de madera. Estaba de vuelta en la intersección con Wall. La sorpresa me llenó. Sabía que esta vez no lo había soñado despierto. Había trotado por las dos calles. Y sabía que estaba a punto de alcanzar a Kaman cuando el perro me sobresaltó. Entonces, ¿cómo demonios estaba de repente 2 manzanas en la dirección opuesta? El escalofrío más grande hasta ahora me inundó y di un paso atrás, mirando a mi alrededor. Tal como había sido todo mi trote, no vi a nadie afuera. Y como no había vuelto a poner la música, pude oír que seguía habiendo un silencio sepulcral en el vecindario. Énfasis en la parte de la maldita muerte. Mientras estaba allí de pie, un escalofrío familiar, pero de lo más desagradable, me recorrió la columna de nuevo. El mismo que había tenido cuando sentí que me observaban. Aunque no podía ver a nadie, la sensación permaneció, y no me gustó ni un comino. Me giré y miré calle abajo. El techo blanco brillante y el gran letrero del mercado parecían, irónicamente considerando su nombre, un faro en la situación en la que me encontraba. Tomé una decisión en un instante, hablando en voz alta. Sí, vamos por aquí ahora. Y con eso, empecé a correr rápidamente calle abajo, la colina aumentando mi velocidad a medida que avanzaba.
Mantuve la vista fija en el techo mientras comenzaba a crecer, y una renovada sensación de esperanza comenzó a llenarme. Voy a llegar a la tienda. ¿Sí? Empecé a mover las piernas más rápido, ignorando la protesta ardiente que emanaba de ellas. Fue entonces cuando el sol, la verdad es que no lo sé. Solo puedo describirlo como uno de esos reguladores de intensidad que giran en casa, capaces de aumentar la intensidad a voluntad. En un momento, iba a toda velocidad hacia el mercado, y el sol apenas me cegaba al salir de entre los árboles. Al siguiente, se intensificó de repente, tan brillante que, incluso con las gafas de sol puestas, tuve que cerrar los ojos con fuerza. Seguí corriendo, sin parar. Un momento después, el sol pareció volver a la normalidad y abrí los ojos, parpadeando un par de veces para eliminar las manchas negras y azules que se habían instalado en ellos. Estaba corriendo más allá de Wasson St. Hacia ese wall. Derrapé hasta detenerme, casi resbaló en la grava suelta y caigo al suelo cuando una mezcla de sorpresa e incredulidad me impactó como un Peterbilt. Por un momento, me quedé mirando, parpadeando. Entonces hablé, y mi voz se alzó hasta convertirse en un grito. ¿Qué, carajo, realmente? Nadie me respondió. El sonido de mi voz casi pareció romper el silencio como una pelota de béisbol atravesando una ventana de cristal. Otro escalofrío me recorrió la espalda y lancé una mirada cada vez más paranoica a mi alrededor, sin ver, como siempre, a nadie. ¿Qué demonios está pasando? Tragué saliva con dificultad, volviendo a mirar el mercado. Una parte de mí quería intentar escapar corriendo otra vez. Casi lo hice. Pero, de alguna manera, sabía que si lo hacía, algo me traería de vuelta allí. Como si estuviera atrapado en una especie de bucle. La idea me invadió una repentina oleada de miedo. Miré a mi alrededor, mientras mi cerebro me gritaba que ideara algún plan. Solo se me ocurrió uno. Empecé a correr hacia la casa más cercana. Al llegar, golpeé la puerta principal con las manos, golpeando con la mayor fuerza y frenesí que jamás había hecho. Hola. Por favor, si hay alguien ahí, necesito ayuda. Esperé un momento. Pero nadie vino a la puerta. Rápidamente me dirigí a la casa de al lado, golpeando y pidiendo ayuda de nuevo. Como antes, nadie respondió. Y con el pánico ciego empezando a asomar su fea cabeza, amenazando con consumirme, empecé a correr de casa en casa. De edificio de apartamentos en edificio de apartamentos, golpeando cada puerta y gritando a todo pulmón. Algunas tenían luces encendidas en las ventanas, mientras que otras estaban a oscuras. Pero el resultado siempre era el mismo. Nadie vino a la puerta. Y mis gritos parecían resonar en los edificios y coches, desvaneciéndose y apagándose. Sentí que mi cordura pendía precariamente hacia el filo de una navaja al llegar a la esquina de Wall y Michigan, con la garganta empezando a escocer de tanto gritar. Miré a la izquierda y abrí los ojos de par en par al ver el lateral de mi edificio, a solo una cuadra. Mi casa. Sin pensarlo, eché a correr hacia ella. Una mezcla de miedo y esperanza me invadía por completo a medida que se acercaba. Más esperanza me invadió al llegar a la esquina, donde mi pie chocó contra una losa elevada del pavimento. Me caí de bruces, el cemento me desgarró las manos y las muñecas. Por unos instantes me quedé allí tumbado, respirando con dificultad y aterrorizado por lo que vería al levantar la vista. Finalmente, me obligué a levantar la cabeza. Sentí que las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos y una desesperación absoluta me invadió. Porque estaba de nuevo en la esquina de Michigan y Wall. Creo que un poco de mi cordura se quebró en ese momento. Porque el siguiente lapso de tiempo, que honestamente no estoy seguro de cuánto duró, no es más que un borrón. Un borrón de correr por las mismas dos calles en las que, de alguna manera, me encontré atrapado, como una rata en un laberinto sin fin. Puedo recordar vagamente el sonido de mis propios gritos y alaridos resonando en el silencio, recuerdo golpear las puertas con las manos, a veces incluso lo mismo repetidamente. Y puedo recordar vagamente que, hiciera lo que hiciera, siempre terminaba de vuelta en la esquina, sin importar a dónde intentara correr. Pero hay una cosa que puedo recordar con una claridad clarísima. Y esa era la sensación aparentemente interminable de ser observado. De ser observado. Y no por alguien que pudiera considerarse benévolo. No estoy seguro de cuándo volví a la realidad. El tiempo parecía importar poco en el bucle en el que me encontraba. El sol se negaba a moverse de su posición alta en el cielo a pesar de que debieron haber pasado horas.
Pero de repente, volví a ser consciente de mí mismo. De mí mismo y de mi entorno. Lo primero que me di cuenta fue que estaba de nuevo en la intersección de Watson y Pacific. Miré mis manos, una que de alguna manera todavía agarraba mi hip-hop con un agarre casi mortal. Mis nudillos estaban rojos y en carne viva por lo mucho que debía haber estado golpeando contra las puertas, y mi garganta se sentía como si alguien me hubiera metido un atizador al rojo vivo. Mis mejillas estaban húmedas de llorar, y mis pulmones se sentían como si estuvieran ardiendo. Lo segundo que me di cuenta fue de lo que estaba al otro lado de la calle, en el jardín delantero de alguien. Era la figura. No el arbusto con forma de figura. La figura. Seguía inmóvil como una estatua. Igual que la primera vez que lo vi, y ahora sabía que no había sido una ensoñación. La capucha aún le cubría la cabeza y miraba fijamente al otro lado de la calle. Una oleada de miedo me invadió al darme cuenta de que ya no podía ver el arbusto. Mi mente daba vueltas. ¿Cuánto tiempo lleva ahí parado? ¿Cuántas veces pasé junto a él sin darme cuenta? ¿Cuánto tiempo lleva observándome? ¿Y qué quiere? El último pensamiento me recorrió con una nueva emoción, probablemente la única que aún sentía aparte del miedo y el pánico ciego. Ira. Una ira candente, o mejor dicho, rabia, empezó a hervir en mi interior a medida que conectaba los puntos. Tenía que ser la razón por la que estaba allí. Era la razón por la que estaba atrapado en este círculo vicioso. Todo porque, ¿qué? Había decidido ser educado, sonreírle y saludarlo. El pensamiento avivó la ira, y aunque una parte de mí me gritaba que no lo hiciera, empecé a cruzar la calle hacia él. Abrí la boca y empecé a gritarle, a gritar, en realidad. ¿Por qué? ¿Por qué demonios haces esto? ¿Qué demonios quieres? Me detuve a unos 4,5 metros de él, respirando agitadamente y con ganas de asesinarlo. Esperé una respuesta, esperé que reconociera mis gritos. Pero simplemente siguió mirando al frente como si ni siquiera me hubiera oído. Estaba a punto de dar otro paso hacia adelante, cuando un sonido casi ensordecedor asaltó mis oídos. Por un momento, no pude entender qué era, mi mente era incapaz de procesarlo. Entonces, me di cuenta de que todavía tenía los auriculares puestos. Mi iPod había empezado a sonar, y rápidamente levanté la mano que sostenía el dispositivo, separando los dedos y extendiendo la mano para presionar el botón de apagado. Pero me congelé, tanto por el título y la ilustración que se mostraba en la pantalla, como por las voces que empezaron a llenar mis oídos. Don't fear the reaper, no temas a la muerte, de Blue Oyster Cult. Me quedé paralizado. La rabia que sentía pareció desvanecerse al instante, reemplazada por el escalofrío más intenso y gélido que jamás había sentido, que me recorrió la espalda y me hizo jadear. El canto continuó, la voz de Bugarma me gritaba que no temiera a la muerte al comenzar el primer estribillo. Fue entonces cuando las primeras punzadas de horror, más allá incluso de la locura desgarradora que ya había sentido, comenzaron a invadirme. No le había dado al play, y había estado escuchando a Diana Dors, no a Blue Oyster Cult. Era como si la canción hubiera sido seleccionada por sí sola, casi como si fuera algún tipo de mensaje. De repente, mis ojos se abrieron de par en par, y sintiendo que mi corazón estaba a punto de pararse, levanté lentamente la cabeza para mirar la figura a menos de 6 metros frente a mí. La cual se había girado hacia mí, pues yo estaba absorto. La cabeza seguía demasiado inclinada para que pudiera ver algo más que su rostro inferior. Entonces, levantó lentamente una mano para saludarme. Los dedos vibraban como si alguien saludara a una mascota o a un animal salvaje, juguetonamente. Ese solo movimiento me invadió de nuevo el terror. Pero no fue eso lo que me hizo gritar, ni lo que me llenó todo el cuerpo de horror existencial. No fue eso lo que me hizo girarme y echar a correr, dejando caer el iPod al suelo, desprendiéndome los auriculares de la cabeza y reemplazando la música a todo volumen con el estridente sonido de mis propios gritos mientras sentía que mi mente se rompía en 1000 pedazos. Sonrió. Sonrió. No recuerdo mucho después de eso. Solo fragmentos vagos, como mucho. Y esos, no puedo evitar estremecerme. Esos, ojalá pudiera olvidarlos. Porque recuerdo haber echado un vistazo atrás para ver esa cosa, persiguiéndome. La capucha aún le cubría la cabeza mientras seguía sonriéndome. Una sonrisa con una boca demasiado grande para su cara, llena de dientes que se parecían más a los de un tiburón o un caimán que a los de un humano. Persiguiéndome, pero sin tocar el suelo como lo hizo.
Lo siguiente que recuerdo fue despertar en el hospital, con correas que me sujetaban los brazos y las piernas a la cama como si fuera un enfermo mental en un manicomio. Cuando empecé a gritar, una enfermera, un médico y, para mi sorpresa, un guardia armado entraron corriendo en mi habitación. Por un instante, me miraron como si estuviera a punto de atacarlos. Pero en cuanto se dieron cuenta de que había vuelto a la normalidad, inmediatamente empezaron a bombardearme con preguntas. Sobre qué me había pasado. Si había consumido alguna droga o bebido mucho. Si tenía antecedentes de enfermedades mentales. Tenía muchísimas ganas de decirles la verdad. Pero sabía que lo único que conseguiría sería un billete de ida a la cárcel, para siempre. Así que mentí. Les dije que me había atacado mientras huía un hombre que había intentado secuestrarme. Pensé que eso les explicaría mi delirio. Quienes son secuestrados y consiguen escapar suelen hacerlo con la mente muy frágil, si no completamente destrozada. Por un momento, pensé que se darían cuenta de mi farsa y me delatarían. Pero, de alguna manera, se lo creyeron. Trajeron a la policía y me pidieron que diera mi versión y una descripción de mi atacante. En eso, la verdad es que no mentí. No mucho, al menos. Les dije que se habían ocultado la cara bajo una especie de capucha, dando una vaga descripción de un hombre blanco, corpulento, de unos 40 y tantos años. De esos que podrían dominar fácilmente a un veinteañero con algo de sobrepeso. De nuevo, se lo creyeron. Tras enseñarme el boceto, uno de los agentes me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme. No te preocupes, hijo, me dijo con una sonrisa. Si sigue por aquí, lo encontraremos. Luego me entregó algo en una bolsa de plástico para pruebas. Creo que esto es tuyo. Lo encontramos a unas cuadras de donde te encontramos. Debiste haberlo dejado caer en el forcejeo. No pude decir nada, solo asentir mientras miraba mi iPod, ahora rayado con varios arañazos de la caída. Y. De algo más. Algo que había dejado una profunda hendidura en la parte trasera metálica del dispositivo. Sabía que nunca encontrarían rastro alguno. Porque lo que, en cierto modo, me secuestró no era humano. Ni remotamente humano, salvo por las apariencias. No sé cómo logré escapar. ¿Cómo logré sobrevivir? Me pregunto si esa cosa simplemente estaba jugando conmigo, como un gato juega con un pájaro cuando no tiene hambre. O si realmente logré liberarme. Sea como sea, estoy agradecido. Agradecido de seguir vivo. Como dije al principio, después de volver a casa, y supongo que por mi propia cordura, empecé a repetirme sin parar que lo que había visto, lo que había experimentado, no había sido real. Que, de hecho, había sufrido un simple colapso mental, ya fuera por estrés o por haber sido atacada por otra persona ese día. Que nada de eso había sucedido en realidad. Cuando mis propias palabras no ayudaban, las reemplazaba con alcohol. Y poco a poco, con el paso de los meses, empecé a sentir que no había sido más que una pesadilla. Poco a poco volví a la vida normal. Incluso volví a correr, aunque cambié mi ruta y opté por correr por el barrio de al lado. Nunca me pasó nada, y nunca más sentí que me estuvieran observando. Al menos, nada que no fuera humano. Hasta ayer, como dije. Por eso decidí escribir esto para compartirlo con ustedes. Verás, recibí una llamada de Mark, un amigo que se mudó hace poco a una de las casas vacías al final de la calle Wasson, donde se une con Fulton. Me llamó para pedirme que le ayudara a traer unas cosas suyas que no cabían en su pequeño portón trasero desde la casa de sus padres. Por un momento, sentí una punzada de vacilación al aflorar un recuerdo fugaz. Luego lo aparté y dije que sin duda lo ayudaría. Nos encontramos en mi apartamento y, juntos, nos subimos a mi International Scout, fuimos a casa de sus padres y cargamos el televisor de pantalla plana, el colchón y otras cajas grandes en la parte trasera. Luego, cruzamos la ciudad de vuelta y entramos en el barrio. Giré por Wasson desde Michigan, conduciendo por calles que no había recorrido en un año. Me obligué a aparentar calma, ya que Mark no sabía nada de lo que me había pasado. Al llegar al cruce con Pacific, sentí un pequeño escalofrío en la espalda y, por un momento, no pude mirar al otro lado de la calle. Entonces me obligué a hacerlo. El arbusto permanecía allí, con un aspecto un poco inquietante, pero sin embargo muy inanimado en la luz que se desvanecía. Me agaché y encendí las luces delanteras, disipando la penumbra y mostrando conmovedoramente que, de hecho, no eran más que arbustos. Tranquilízate, hombre. Nada de eso pasó, de todos modos.
Al darme cuenta de que Mark me estaba mirando, pisé el acelerador y crucé la intersección. Eché un último vistazo al arbusto al pasar. Todavía parecía normal. Solté un bufido, negando con la cabeza. Te lo dije. Al acercarnos a su casa y reducir la velocidad, de repente lo vi girarse en su asiento y mirar por el cristal trasero. ¿Qué pasa, hermano? Le pregunté. Por un momento, simplemente siguió mirando, y luego se volvió hacia mí. ¿Conoces a alguien en esta calle aparte de mí, hombre? Una pequeña oleada de confusión me invadió, y negué con la cabeza mientras aparcaba frente a su casa. No, que yo sepa, no. ¿Por qué? Se giró y señaló hacia atrás a través del cristal trasero. Parece que alguien lo hace, mira. Fue entonces cuando un escalofrío casi olvidado, pero terriblemente familiar, me recorrió la espalda. Sentí que la sangre me abandonaba la cara y el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras me giraba en el asiento para mirar hacia atrás. Allí, colina arriba, cerca de la intersección, había una figura. Una figura bañada por el resplandor amarillento de la farola que se había encendido. Su rostro estaba oculto por una capucha baja hasta la cabeza. Sentí un temblor violento cuando la figura levantó un brazo para saludarnos, jugueteando con los dedos como un humano haría con un animal. Un destello blanco atrapó el resplandor de la farola, proveniente de la mitad inferior expuesta de su cara. Mientras sonreía,